transcurrir de la historia, los hombres han ideado diferentes maneras de realizar contratos, tratos o pactos. La arqueología ha demostrado que esa es una actividad que data desde hace mucho tiempo atrás. Era algo muy común en muchas civilizaciones. Un contrato era realizado entre personas responsables, así como hoy en la antigüedad también. Esas personas tendrían que ser capaces de asumir las consecuencias si uno faltaba a ese contrato. Hoy vamos a estudiar que en el Edén se realizó un pacto, un contrato, un convenio. Por un lado se encontraría Dios en ese contrato y por el otro estaría el hombre, el ser humano representado en Adán. El incumplimiento de ese contrato realizado en Edén sería penado por muerte. La estipulación sería: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El día que tú rompas nuestro contrato, tú morirás. Te invito a que hoy podamos orar y juntos poder estudiar un pacto quebrantado. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos la gloria y la honra, Señor, por darnos tu preciosa palabra y el deseo de estudiarla. Permite, Señor, que podamos entenderte cada vez más y más. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 16, dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Esa era la estipulación del contrato. De todo árbol del huerto podrás comer. Y la sanción por transgredir este pacto, este contrato, este convenio, dice en el versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué pasará? Ciertamente morirás. Vamos a ver este contrato, este pacto realizado entre Dios y el hombre. Primero, tenemos que pensar algo increíble en este convenio. Cómo un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, alguien que solo habla y da la existencia a su creación, pueda inclinarse y hacer un trato con el polvo de la tierra. ¿No te maravilla eso? Así como cuando Él se inclina y da aliento de vida a ese polvo de la tierra y se convierte en un ser viviente. De la misma manera ahora hará un trato con ese ser viviente, con el polvo de la tierra. Sin lugar a duda, ese es un acto de misericordia, de amor y de favor regio. Dios realiza este pacto en primera instancia para expresar su soberanía sobre nosotros, pues Él es el que pone las reglas. Recordemos que Adán no vio cuando Dios creó todo. Él creía por fe que Él era su creador, por las obras maravillosas que veía y porque además Adán había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es el monarca y nosotros somos las criaturas. Él pone las reglas. Además, Dios haría este pacto, este convenio, para unirse a su criatura Adán, en una relación de padre e hijo, de Dios, de criatura, de creador a ser creado, de señor a siervo. Dios uniría lazos a través de este pacto con su creación. El pacto consistía en obedecer a Dios y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
no privó a Adán de felicidad. No pensemos que, ay, pobrecito Adán, no, de ninguna manera. Es más, le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer, ve, mira, es todo tuyo. Ves esas frutas deliciosas, son tuyos, ves eso, mira, te doy una esposa más. Todo este planeta es tuyo, querido Adán, todo es tuyo, tú serás el Señor de todo. Es más, multiplícate, fructifícate, tú serás el Señor de todo. Entonces, no es que quería hacerlo infeliz a Adán, sino, aquí hay algo interesante, porque Dios le da ese mandato, estipula eso en el contrato, mas de ese árbol no vas a comer. Génesis capítulo 41, vamos a ver algo interesante en esto. Génesis capítulo 41, versículo 40 y al 42 dice así: dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra. Versículo 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Así como el faraón le dio toda la confianza, todo el poder de señorío sobre la tierra de Egipto a José, Dios también haría lo mismo con Adán. Pero José de ninguna manera tendría que ser mayor que Faraón. Respetaría esa posición de señorío sobre él. Esa era la función de la obediencia hacia ese mandato, hacia esa estipulación del contrato y del pacto. Mientras Adán obedecía eso, estaría reconociendo que Dios siempre está sobre él. Y sería él el Señor y Adán sería su siervo. De esa manera entonces Dios coloca esa estipulación en el pacto. Este pacto también tenía una promesa y también una amenaza. La promesa en este pacto era de que si obedeces, vivirás. Vivirás eternamente. Gozarás de mi presencia por la eternidad, Adán. Tú, tus descendientes y toda tu descendencia, todos los seres humanos gozarán de mi presencia por toda la eternidad. Vivirán para mi gloria, dice Dios. Esa era la promesa, si obedecía. Pero la sanción, si transgredía esto, vendría una amenaza. Sería Génesis capítulo 2, versículo 17. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El día pero que comas de ese árbol, morirás. Una traducción más fiel al original es: muriendo, morirás. Es decir, no solo la muerte natural, sino la muerte eterna, la separación, como dirá Isaías, capítulo 59, versículo 2, nuestros pecados han hecho división, separación entre nosotros y Dios. Y la separación de Dios es muerte, pues es la vida. Qué interesante este convenio y este pacto, ¿no? Pero podemos hablar un poquito más en cuanto a este pacto. Este pacto es conocido como el pacto por obras, pues mientras Adán obedecía, el pacto estaría firme y él seguiría gozando de la presencia y la vida eterna, de la presencia de Dios y la vida eterna. En este pacto había unas estipulaciones y Dios requería de Adán y de toda la humanidad. No olviden que en Adán estábamos todos nosotros. Adán era el representante de la humanidad, el representante del hombre. Lo que él acepte en ese pacto, nosotros también tendríamos que aceptarlo, por ser sus descendientes, por ser humanos también. Este pacto requería, tomen nota,
perfecta obediencia, no obediencia a medias, no obediencia, semi-obediencia, o un día como un día no, obediencia perfecta. Al igual que el reloj de sol se va moviendo al unísono cuando el sol avanza, de la misma manera Adán tenía que obedecer al unísono cada paso que él dé en el Edén. Y no solo él, sino toda su descendencia. El hombre debería actuar en orden con respecto a la ley de Dios, con respecto al contrato, al pacto convenido con Dios, no comer de ese árbol. Cualquier acto pecaminoso significaría la muerte. Obediencia perfecta. Además, este pacto requería una obediencia personal. No es que el hijo de Adán iba a decir, no, mi papá obedeció por mí. No, ni Adán iba a decir, no, Señor, yo no, voy a buscar otro representante. No, de ninguna manera. La obediencia se la iba a pedir a Adán. Y si Adán tenía un hijo, a su hijo. Y si Adán tenía un nieto, a su nieto. Cada uno tendría que obedecer. La obediencia era personal. No había ningún fiador. La obediencia tenía que hacerla él mismo y su descendencia. Vamos dos. La tercera es la obediencia perpetua. Debería permanecer bajo ese pacto. Si fallaba, no habría omisión a la falla. Las consecuencias serían inminentes. La paga del pecado es la muerte. Tenemos que ahora un poquito pensar en cuanto a este pacto. A nuestra vista parece un pacto muy riguroso. Pareciera que, uy, qué difícil se la puso Adán. Pero nos estamos olvidando algo. Adán no era como nosotros, ¿no? Adán había salido de las manos de Dios. Él había recibido el aliento de vida. Perfecto. Tan perfecto que Dios dice, es bueno en gran manera. Él, su entendimiento se iluminaba con el entendimiento de Dios. Él había sido creado para hacer la voluntad de Dios. Él era la moneda en la cual Dios había implantado su imagen. La había estampado. Además gozaba de una comunión íntima con Dios. Él podía ver a su Creador, relacionarse con su Creador. Era muy diferente a nosotros. Este pacto estaba sobre los hombros de aquel hombre. Un hombre perfecto. A pesar de ese estado de inocencia y perfección, Adán estaba sujeto a cambio. Así como podía obedecer, también él podía desobedecer. Recuerden que Dios lo había creado así. Por eso había un contrato. Y en el contrato había la posibilidad de cumplirlo o romperlo. Entonces, Adán podía desobedecer a Dios y estaba sujeto a caer. Veamos Salmos 49, versículo 12. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 49, versículo 12. Dice así: mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Ay, como dice un viejo dicho, ¿no? Si no la daña al comienzo, la daña al final. Bueno, Adán, como estudiamos en el tema anterior, en Génesis 3, el hombre quebrantaría el contrato. Y muy pronto estaría hundido en la desesperación, en la miseria y en las consecuencias de haber quebrantado ese pacto con Dios. Y ese acto realizado en Edén, vamos a ir a Romanos 5, capítulo 12 rápidamente. Ese acto realizado en Edén, esa ruptura de contrato, esa desobediencia al mandato de Dios,
caería sobre toda la descendencia de los seres humanos. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Romanos no dice que todos pecarán, no, de ninguna manera. Habla en pasado. En Adán pecamos. Él era el representante de toda la raza humana por ser el primer ser humano en esta tierra. El primer pacto había sido quebrantado. Había dos partes, Dios por un lado, el hombre por otro lado. El pacto por obras había sido quebrantado no por Dios, por el hombre. Pero en esto conocemos el amor de Dios, en que siendo transgresores de su convenio, de su pacto, de su ley, Él demuestra su amor. Él realizará para estos transgresores de este pacto, realizará uno nuevo, dado por gracia, porque no lo merecíamos, un pacto dado por gracia, una segunda oportunidad para el hombre. Y este pacto sería conocido con el nombre de el pacto de gracia. Vamos a ver esto muy detenidamente. Este pacto, el nuevo pacto, el pacto de gracia, está salpicado de promesas como el cielo está salpicado de estrellas. Es un pacto alentador de principio a fin. Es una buena noticia para aquel que recibió la mala noticia de que iba a asumir la consecuencia por transgredir el primer pacto. Es una buena noticia. Este nuevo pacto, escuchen esto, ya no caerá sobre los hombros del ser humano. Recuerden que en el primer pacto estaba Dios y los seres humanos, los hombres, en Adán. Este nuevo pacto no caerá sobre los hombres. Ya no estará sobre los hombros de los hombres cumplir este nuevo pacto con Dios. Porque, ¿qué creen? Lo dañaríamos de nuevo. Es una perla muy preciosa para confiársela al hombre nuevamente. Quiero que veamos lo siguiente. Uno más fuerte llevará a su cumplimiento este nuevo pacto. Vamos a ir a Hebreos capítulo 8, versículo 6. En el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice así. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Oh, esto se pone mejor para el ser humano. Es un mejor pacto establecido por mejores promesas. Este nuevo pacto ya no estará con un fundamento de barro. Ya no. Este nuevo pacto, su fundamento será la roca eterna. Un pacto firme y seguro en el cual podemos entrar los hombres. Un pacto dado por gracia. Ese es el nuevo pacto. Un pacto por gracia. Cristo sería el fiador de este nuevo pacto. Ya no estaría el hombre desde el pacto eterno, así como la deidad se une y dicen, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. La deidad nuevamente se reuniría y dirán, salvemos al hombre. Y que Dios reciba su gloria. Quiero que piensen ahora en Satanás y sus ángeles que cayeron. Dios no les dio, escuchen esto,
Cuando Satanás y los ángeles del cielo cayeron, Dios no les dio un nuevo pacto a ellos, a esos vasos de oro, porque ellos no fueron hechos de polvo de la tierra como yo, como tú. Ellos eran de un material diferente, vamos a decir que era de oro, no sé qué serían, pero esos vasos de oro los dejó rotos. Sin embargo, Él ha hecho un segundo pacto con los hombres mejor que el primero. Es un pacto más seguro, está fundamentado, como les dije, en una roca, no en barro, hecho en Cristo. Hecho en Cristo, Jesucristo. Vamos ahora para ver Romanos capítulo 5, versículo 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo ahora sería el nuevo Adán. Jesucristo ahora tomaría la representación de los hombres. Quiero hablarles un poquitito de esto. A Jesucristo se lo conoce como el segundo Adán, ¿no? Pero vamos a ver lo que implica decir el segundo Adán. El primer Adán transgredió el convenio entre Dios y la humanidad. Y en el primer Adán somos todos pecadores. La muerte entró por él hacia todos. Génesis 3:15 nos habla de la promesa de un hijo de la mujer. En otras palabras, que vendría de una mujer. Este hijo de la mujer destruiría las obras de Satanás. Él le iba a pisar la cabeza. Entonces, al venir de una mujer, sería el segundo Adán, un ser humano. Lo interesante de esto es lo siguiente. El segundo Adán no pecaría. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En el segundo Adán, Jesucristo, no se halló engaño en su boca, no pecó. Pero si no pecó, ¿por qué murió? Como el peor de los pecadores en la cruz del Calvario. Él no pecó, pero pagó lo que toda la familia humana tenía que pagar por transgredir el primer pacto. Vivió una vida perfecta, es el nuevo representante por cumplir el pacto de obras de Dios, pues no quedó destruido ese pacto. Dios, Jesucristo, viene y cumple ese pacto desde el Edén, del que dice que tiene que obedecer. Jesús obedeció hasta la muerte en perfección. Esa vida perfecta es otorgada al pecador como un regalo por gracia. Y cuando Dios te mira, ya no te ve como un pecador, sino ve a Cristo en tu lugar. Esa es la gloria del Evangelio, cómo el hombre es declarado justo, hecho justo ante los ojos de Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que nosotros teníamos que pagar por haber rompido ese contrato, por haber transgredido el convenio, el pacto entre Dios y el hombre, la muerte, la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Quiero que veas Hechos capítulo 16, versículo 31. Este nuevo pacto nos dice lo siguiente, Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. El primer pacto tenía la condena al hombre. Obedece y vivirás. El hombre no podía obedecer. Se encontraba en un estado de pecado y de muerte espiritual, como nos dice Efesios. No hay justo ni uno, dirá Pablo en Romanos 3:10. Todos nos hemos descarriado, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. El segundo pacto viene a aquel desahuciado hombre, a ese hombre enfermo,
a ese hombre destituido de la gloria de Dios, a lo enfermo, a lo desahuciado, a lo desechado. El segundo pacto viene y le dice, cree y vivirás. Cree y vivirás, dice el segundo pacto. Oh, este segundo pacto está lleno de promesas preciosas por las cuales podemos entrar confiadamente en él y estar seguros que no se romperá. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Oh, mi amigo, yo tengo que decirte algo. Si tú te encuentras en el primer pacto, que pensando que por tus buenas obras puedes hallar justicia, que pensando que por hacer esto, aquello, lo otro, estando en un lugar, estando con un grupo de personas, yo seré hallado perfecto y me ganaré el cielo, yo quiero decirte que detrás de ti viene la muerte eterna, no la muerte temporal, la muerte eterna. Huye de esa ira venidera. Huye de esa muerte. ¿Dónde? ¿Dónde dirás? En la antigüedad, en el pueblo de Israel, habían unas ciudades de refugio, en donde cuando una persona, por algún accidente, sin intención, hacía que otra persona muera, los familiares de la otra persona decían, diente por diente, sangre, vamos a matar a esta persona, decían. Y él empezaba a correr porque él no había hecho nada y él corría. Y había una ley que si llegaba a una ciudad de refugio, sus asesinos lo dejaban de perseguir y él esperaría confiado al juicio. ¡Qué gloriosa enseñanza, mi amigo! Huye del primer pacto, porque no vas a poder arreglar lo que se rompió. Solo Dios puede hacer eso. El pacto de gracia que Dios nos da es diferente. Cree y vivirás. Pero aquí tengo que hacer una aclaración para terminar. Quiero que vayamos a Ezequiel para terminar. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ezequiel 36 dirá así. Y haré con ellos pacto de paz, versículo 26. Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Este nuevo pacto de gracia provoca en el ser humano un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, nuevamente nuevos deseos. El pacto de gracia te dice, cree y vivirás. Pero vivo, ahora obedece. Ahora se entiende mejor. No obedece y vive. Pues obedece y vive quiere decir que seguimos luchando con el primer pacto y que yo puedo hacer esas obras perfectas. Y si tú puedes hacer esas obras perfectas, de más está Jesús para ti. Es necesario que todos entremos confiadamente a la presencia de Dios, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga.